vamos a montar el museo. Uf. Y digo, ¿un museo? ¿Cómo y dónde? Dice, en algún sitio que encontraremos. Yo creo que fue una idea tremendamente valiente de Aguilera Cerny. Que él consiguió un espacio fantástico en un pueblo que se llama Villafamés. Nosotros tratamos directamente en aquel momento con artistas que vivían. Gracias a ese colectivo y ese entusiasmo que tuvimos en ese momento, este pueblo hoy es así. Fue un experimento y fue una de esas cosas que uno va conociendo poco a poco, ¿no? Para mí, no solamente para mí, para todo el mundo, ha sido algo espectacular. Y aquí se habló de tantas cosas que después fueron verdad. A principios de los 70 no hay apenas infraestructuras culturales en España. Un grupo de artistas y críticos, coordinados por Vicente Aguilera Cerny, comienza a plantearse la posibilidad de crear un museo de arte contemporáneo en el área del Mediterráneo. Una serie de casualidades ponen en contacto a Aguilera Cerny con Vicente Benet, alcalde de Vilafamés. En la villa, cuyo casco antiguo estaba prácticamente abandonado, encuentran el escenario ideal para un proyecto aparentemente imposible: la creación del Museo Popular de Arte Contemporáneo en Vilafamés. El tesón y la energía de nuestros protagonistas logran que lo imposible se haga realidad. En 1970 se inaugura la primera fase del museo. Decenas de artistas se involucran en el proyecto y así comienza una aventura que dura ya más de 4 décadas. Esta aventura en Villafamés fue una invitación que tuve de Aguilera Cerny, y entonces me dijo que por qué no venía a Villafamés, que tenían un proyecto de hacer una cosa, y mi idea era irme a Ibiza. Llegué a Ibiza, me marché y llegué a Villafamés. Y él nos comentaba a los artistas que allí había espacio para montar una vivienda, un estudio, algo que pudiéramos desarrollar nuestro trabajo allí y que fuera un centro de arte de toda la comunidad prácticamente. Uno va teniendo noticias de que se está fundando un museo que en un principio quería ser y creo que lo ha conseguido, ser un museo popular, ¿no? Con todas las connotaciones que eso tenía a finales de los 60, ¿no? para el arte, ¿no? Y para algunos grupos que intentaban dar alternativas al arte como una función elitista y pasarla o trasladarla al pueblo, ¿no? Cuando Aguilera Cerny viene de Francia con su hija, le presentan al alcalde, Vicente Benet. Están con él, el otro dice que le gustaría pues hacer algo en el pueblo, y bueno, pues eso que por lo visto un poco en serio y en broma, pues se deciden de que si le encuentra un sitio, Aguilera Cerny se compromete a llenárselo de arte, y bueno, pues él lo consigue. Tiene mucho trabajo, pero esta es la ideal. Alcalde, si tenemos que hacer un museo, lo tenemos que hacer en esta casa. Y digo, soy del mismo punto de vista. El camino que recorrer será largo, dice. Esperaremos. Allí vas a comenzar la campaña para comprar la Casa del Vale.